Buenos días. Pues vamos a continuar con nuestra clase de ecología. Ya habían mencionado en la clase anterior las alteraciones que sufre el ecosistema con la desertificación, la, la, desforestación de nuestros bosques, ya que esto es lo que altera a nuestro ecosistema. Aparte de alterarlo, se altera no tan solo en la estructura del ecosistema, sino en todo va a afectar a los seres vivos. El alimento, el oxígeno, todo eso va a ser un problema para cualquier tipo de vida. Es importante entonces entender que hay que cuidar las zonas boscosas, que no tengamos esa inquietud, ¿verdad?, de talar los árboles para fines económicos, ya que la alteración del ecosistema puede ser hasta cierto punto irreversible. Ya se están viendo las consecuencias de la tala inmoderada de los bosques o los incendios, que son cada vez más frecuentes. Se ha alterado ya la producción de oxígeno, se ha alterado el ciclo hidrológico, la calidad de alimentos ha sido cada vez más cuestionable. Entonces, esto aunado con la contaminación del aire. Esto de la contaminación del aire es bien importante porque debemos de entender que el carbono es un bioelemento importante para la vida, pero también hay ciertas sustancias que contienen carbono y que de alguna manera cuando se queman en una forma irracional, pues producen contaminantes. Por ejemplo, el carbono que se encuentra en la atmósfera producto del metabolismo, de la quema de sustancias fósiles o de alguna manera quema de carbón vegetal, etcétera. Ese carbono, al unirse con el oxígeno atmosférico, pues nos va a producir dos moléculas de monóxido de carbono. ¿Cuál es el oxígeno molecular atmosférico? Es 2O, o sea, oxígeno 2, ya que es una molécula bimolecular, y entonces produce dos moléculas de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas sumamente tóxico, mortal, ya que muchas de las veces se utiliza eh, o se produce cuando se queman sustancias vegetales o carbón vegetal, y que se utiliza para resguardarse del frío en ciertas viviendas que carecen de ventilación. Entonces el dióxido de carbono es un gas venenoso que se adhiere a la hemoglobina y desplaza al oxígeno. Debemos de saber entender que la hemoglobina es una proteína que le da color rojo a la sangre, y que esta hemoglobina es precisamente utilizada para que se adhiera el oxígeno y lleve el oxígeno a todas las células del organismo. Esta ya habíamos mencionado en clases anteriores como la fórmula de cuando se adhiere el oxígeno a la hemoglobina como producto nos va a dar oxihemoglobina, y esa es una reacción reversible, ¿verdad? Ya que la oxihemoglobina reacciona para dar hemoglobina y oxígeno. Entonces la hemoglobina es una proteína afín al oxígeno, ya que es la responsable de que nosotros tengamos oxígeno en todas nuestras células. Pero el monóxido de carbono es un gas tóxico que desplaza al oxígeno de la hemoglobina. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo desplaza y se adhiere el monóxido de carbono, y al no tener oxígeno el organismo, pues hay problemas ya de dosificación de oxígeno, y pues la persona llega a fallecer precisamente por falta de oxígeno. Esto es importante para entender que el oxígeno que se encuentra en la naturaleza se adhiere al carbón produciendo monóxido de carbono. Lo mismo el carbono cuando se adhiere al oxígeno atmosférico, ¿verdad? También puede producir dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, ya lo hemos mencionado, también es tóxico para la vida, pero también es un gas con potencia de efecto invernadero, ya que es el responsable del sobrecalentamiento global.
Aquí ya hemos visto lo que es la fotosíntesis, que se utiliza dióxido de carbono, precisamente el que se encuentra en la naturaleza como un gas venenoso que se adhiere al agua, ¿verdad? Y con la ayuda de la luz solar y la clorofila de los vegetales verdes, pues se lleva a cabo la fotosíntesis produciendo alimento en forma de glucosa o en forma de algún otro alimento, y como producto final el oxígeno molecular. ¿Sí? Entonces esto es importante para entenderlo de esta manera. Lo mismo el azufre, que es un elemento que se encuentra sobre todo en los combustibles fósiles, y cuando se quema, pues hay desprendimiento de este azufre que al adherirse al oxígeno atmosférico, ¿verdad? Pues nos va a producir dióxido de azufre, una sustancia totalmente venenosa y perjudicial para los seres vivos. Y también en el caso del dióxido de azufre, ¿verdad? Cuando se llega a combinar este dióxido de azufre con el oxígeno, se produce trióxido de azufre, otro compuesto sumamente peligroso y mortal para los seres vivos, ¿verdad? También así el nitrógeno atmosférico, el que se llega a unir con el oxígeno, pues va a producir óxido de nitrógeno, y este óxido de nitrógeno, cuando se produce, se une con el oxígeno molecular, pues va a producir dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Aquí cabe entender que este dióxido de nitrógeno puede reaccionar nuevamente con el oxígeno produciendo nitratos, y que esos nitratos son importantísimos porque los nitratos son sustancias solubles que pueden ser fácilmente absorbidas por las raíces vegetales, de los vegetales, y para producir proteínas. Esto de los nitratos solubles es que el nitrógeno que necesitan los vegetales para la producción de proteínas, pues necesitan el nitrógeno cuya fuente principal es la atmósfera, pero el nitrógeno como tal, el nitrógeno atmosférico N2, no es factible que lo utilicen los vegetales, no lo absorben, necesita ser convertido en nitratos solubles. Estos nitratos solubles, que es NH3, es convertido por la reacción de algunas bacterias del género Rhizobium que se encuentran en el suelo, y que gracias a esta conversión del nitrógeno atmosférico en nitratos solubles, perdón, ya pueden ser utilizados por los vegetales para la elaboración de proteínas, ya que las proteínas necesitan, aparte de los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, necesitan nitrógeno, el famoso chon de la vida. Y al tener nitrógeno, las proteínas son sustancias nitrogenadas que cuando nosotros ingerimos, los animales ingieren las proteínas que sintetizaron los vegetales, el desecho de nosotros son sustancias nitrogenadas, como es la orina y las heces fecales. Tienen en su composición grandes cantidades de sustancias nitrogenadas, precisamente porque nosotros ingerimos gran cantidad de proteínas. Entonces es importante entender que la calidad del aire se altera precisamente por la alta industrialización de las comunidades, no tan solo la industria de transformadoras o de transformación, sino las industrias de los automóviles, ya que es una de las principales vías de contaminación del aire y por lo tanto de la emisión de gases contaminantes y gases con efecto invernadero. Habíamos comentado que la Tierra, nuestro planeta, se calienta en una forma normal o fisiológica gracias a que los rayos solares llegan a nuestro planeta y se calienta, pero ese calentamiento después de esto asciende hacia la atmósfera, y el sobrecalentamiento global es calentamiento que sufre la Tierra en condiciones normales, ya no asciende a la atmósfera porque es atrapada por el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, que se llega a formar precisamente por la adición del carbono y el oxígeno molecular,
y que se forma dióxido de carbono o monóxido de carbono, y que también es un gas que es emitido por el metabolismo celular de los seres vivos. Y otra parte, pues la gran cantidad de emisiones que de dióxido de carbono que es vertida a la atmósfera por la industria de cualquier tipo. La industria de transformación, la industria automotriz producen grandes cantidades de dióxido de carbono, y esto hace que se sobrecaliente nuestro planeta, produciendo el famoso cambio climático. Es importante tener presente entonces esto de que les decía, por eso he llevado a cabo las reuniones a nivel internacional auspiciadas por la ONU, como ejemplo el Tratado de Kioto, que fue llevado a cabo en una ciudad de Japón, precisamente de Kioto, la ciudad de Kioto, en donde se comprometieron varios países a reducir la emisión de sus gases contaminantes. Y comentábamos en clases pasadas que llama la atención que este tratado no fue firmado por Estados Unidos, porque se salió de ese tratado, ya no quiso firmarlo porque le afectaba a sus intereses, ya que Estados Unidos es una de las potencias más industrializadas, y es por ello que también causa más problemas de contaminación. Por eso es importante que nos asomemos precisamente a estos conceptos, ¿verdad? La explotación de nuestros hidrocarburos, como es el petróleo, para ser refinado y convertirlo en gasolina. Hay también este petróleo que contiene altas cantidades de azufre, ¿verdad? Que al combinarse con el oxígeno atmosférico, pues nos va a producir dióxido de azufre, sustancias sumamente peligrosas, y que llega el momento en que ese ácido dióxido de azufre se combine nuevamente con el oxígeno para producir dióxido de azufre, algo que también es sumamente contaminante, y que si sigue contaminando más este dióxido de azufre, pues va a llegar a convertirse en ácido sulfúrico. Aquí cabe hacer mención que también el nitrógeno atmosférico, al unirse con el oxígeno, produce óxido o monóxido de nitrógeno, y a su vez el monóxido de nitrógeno, al combinarse con el oxígeno, pues va a producir dióxido de azufre, y si se combina nuevamente con el oxígeno, pues va a producir trióxido de azufre, que son los nitratos de los que habíamos hablado anteriormente, que son una de las vías para que el nitrógeno atmosférico pueda ser absorbido por las raíces de los vegetales para la producción de proteínas o de alimentos, no tan solo de proteínas, pero en mayor medida las proteínas, ya que están formadas por nitrógeno y que al ser metabolizadas, pues se convierten en sustancias de desecho, sustancias nitrogenadas. Entonces es importante cuidar el aire, ya que esto lo vemos con más frecuencia en lugares ya muy, con muchas industrias del automóvil, o muchos automóviles que se encuentran circulando en ciertos lugares, como es en la Ciudad de México, que es un lugar reducido para la cantidad de automóviles que circulan, y que por eso también se llegó a la conclusión de que se les colocaran ciertos catalizadores, precisamente para reducir la emisión de gases contaminantes. De ahí que la famosa revisión, ¿verdad?, que se deben someter los carros para la famosa verificación, que tengan una emisión de gases lo menor que sea posible. Pero debido a la pandemia, pues no se pudo llevar a cabo esta verificación, y pues lógicamente ha aumentado la contaminación ambiental. Es por ello la importancia de tener presente que la calidad del aire juega un papel importante para el mantenimiento del equilibrio de nuestro ecosistema, ya que sin les comentamos que este dióxido de carbono, que es un gas de desecho tóxico para la vida de infinidad de seres vivos que somos afectados por el dióxido de carbono, pues es absorbido por los vegetales para que produzcan su propio alimento, y el alimento para todos los seres vivos, y también como producto final nos dé los vegetales gran cantidad de oxígeno. Entonces esto se lleva a cabo gracias al proceso fotosintético que llevan a cabo los vegetales verdes, ya que la fotosíntesis
absorbe el dióxido de carbono junto con el agua y con la ayuda de la luz solar y la clorofila de los vegetales verdes. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta esto, que esta fotosíntesis también se puede llegar a alterar precisamente por la falta ya de rayos solares, y que en un momento dado la calidad de aire sea alterando lo que es el ecosistema. En lugares como la zona de la Ciudad de México, en donde hay alta contaminación del aire, pues ha sido motivo de la producción de infinidad de enfermedades del aparato respiratorio. Bien, jóvenes, entonces aquí dejamos esta clase ya de la calidad del aire, que debemos de cuidarla, ¿verdad? Y tener conocimiento de la quema de combustibles de origen vegetal y combustibles fósiles para evitar alguna posible tragedia. Jóvenes, aquí la dejamos. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Les deseo lo mejor, que tengan esa oportunidad de aprobar esta unidad del segundo semestre en una forma aceptable. Gracias, jóvenes. Cualquier duda estamos a su disposición. Buen día, jóvenes. Gracias. Cuídense mucho.